Siempre habrá objetivos o metas que alcanzar. Lo más importante es que en tu camino siempre encuentres tu bienestar. Luz de sanación. Donde le damos voz a tu interior. Bienvenidos a Maestría del Ser, somos Alma y Edgar y te damos la bienvenida a nuestro podcast Luz de Sanación. Todas las experiencias que hemos vivido hasta este momento pues nos han generado una emoción, una reacción en donde nos puede gustar la experiencia o no puede gustarnos y las vamos catalogando, determinando, pensando que el resultado de esa experiencia pues obviamente es responsabilidad de las circunstancias, del momento, de las personas, pero nunca nos ponemos a observar nuestras emociones. Somos conscientes, por decirlo de algún modo, que en ese momento nos hicieron enojar, nos pusimos tristes o estamos alegres. Pero todo está determinado en función a lo que estamos viviendo en el momento o a las reacciones que en ese momento se generan. De hecho, digamos que en gran mayoría vamos al catalogar cada una de las experiencias almacenando memorias y recuerdos que sin lugar a dudas de los que más resaltan pues son aquellas experiencias o situaciones que no nos gustan. Y ahí es donde vamos recargando toda la naturaleza de nuestra vida, pensando que estamos llenos de experiencias insatisfactorias. Y eso mismo nos va enrolando una tras otra vez en lo que llamamos la misma piedra, en las mismas circunstancias o en los patrones de conducta que vienen de la mano justo con esas emociones tan posiblemente desagradables o tan pesadas y que vamos cargando a cuestas a lo largo de cada uno de los días de forma consciente o inconsciente. Y que obviamente pues nos va determinando o nosotros mismos nos vamos calificando pensando que no tenemos la capacidad, el talento o la aptitud o que no nos aceptan. Y obviamente empezamos a lastimar nuestro amor propio, nuestra estima. Entonces, como son experiencias que no se han resuelto o no fueron resueltas, pues empezamos a vivir esas experiencias con esas emociones de enojo, de tristeza, que obviamente se van incrementando por lo que mencionábamos, ¿no? Lo empezamos a justificar y a reaccionar de acuerdo a lo que se está viviendo alrededor. De hecho, la gran parte de la gente tal vez puede aceptar que el enojo es algo común, que es algo inclusive normal o natural en nuestra propia naturaleza humana. Y pareciera que vamos catalogando que el enojo al existir en todos los días es una posibilidad que vivimos y que aceptamos de una forma obvia. ¿Por qué? Porque consideramos que todos nos enojamos o que todos pasamos por esas experiencias en donde tenemos que afrontar o desarrollar algo para que precisamente nos encontentemos o nos liberemos justamente de esa carga pesada. Pero el enojo realmente puede abrir muchas puertas más. Justo como decía Alma, vamos encaminándonos y enrolándonos en cada una de esas densas emociones que nos distraen en realidad de nosotros mismos. Y ahí es donde el enojo también se puede transformar en ira, que es algo un poco más fuerte, o en odio mismo, que al final de cuentas es ese enojo ya totalmente desencadenado e incontrolable hacia algo o hacia alguien. Y pensamos que debe tener una justificación para su existencia. Ahí es donde vamos catalogando y acumulando experiencias que sirven como de esas alertas para que precisamente no lleguemos a ese punto y lo volvamos a experimentar, pero al mismo tiempo le estamos dando cabida nuevamente a nuestra experiencia de vida para que continúen existiendo. ¿Por qué? Porque en el recuerdo ya quedó grabado. Y obviamente como no se van resolviendo, pues entramos al área del sufrimiento. Porque entonces ya se vuelve un dolor permanente, constante, en donde los pensamientos, las ideas y las emociones ahí sí se coordinan y entonces se vuelve un constante dolor, un constante sufrimiento, ¿no? El dolor existe, pero el sufrimiento es en cuánto tiempo uno decide permanecer
con esa idea constante o esa emoción constante. Eso no significa que no podamos vivir y sentir la emoción, pero simplemente es cuánto tiempo decidimos permanecer ahí. Claro. Obviamente dentro de estas características podrá entrar la frustración, la depresión, la tristeza, la nostalgia, ¿no? A fin de cuentas son características que nos llevan a experimentar cosas que no nos hacen sentir bien. Pero digamos entonces, el punto que cierra este círculo que nosotros llamamos es el miedo. Y justamente el miedo es una de las fuerzas que creemos más grandes dentro de nuestra propia naturaleza. A veces pensamos que es indestructible o que no lo podemos desaparecer o que cuesta mucho trabajo disolverlo, deshacernos de él. El miedo en general es como una máscara que se diversifica en todas las emociones que pudiéramos estar arrastrando, acarreando o ni siquiera dimensionando que estamos expresando a través de las situaciones de nuestra vida. Ese miedo puede demostrarse en muchas facetas, tal como lo estaba diciendo Alma, inclusive en el estrés, en la frustración, en la nostalgia. Es que referirnos que el miedo no solo nos conecta con el susto, Exacto, ¿no? Con el temor, sino es en el desglose de todas estas características que mencionamos. Entonces, es preguntarte que cuando estamos enojados, cuando hay ira, cuando hay odio, o tú lo ves en otras personas que a lo mejor tienen ese carácter temperamental, es entender y preguntarnos a qué le tenemos miedo. ¿Cuál es el miedo que realmente hay detrás de esa idea y de esa emoción que te hace sentir? Obviamente podremos decir es pues la reacción de la persona, no me gusta su comportamiento, pero es desglosarlo y desmenuzarlo y realmente es ir a lo profundo, a qué realmente tú le tienes miedo. Y obviamente cuando empezamos a descubrir a qué le tenemos miedo, pues empiezan a transformar las cosas, porque entonces la mente lo que genera es detona y amplifica la emoción que estamos viviendo en ese momento. Entonces si hay temor, enojo, tristeza, entonces la mente reacciona y nos empiezan a bombardear con pensamientos, con ideas, que eso nos está generando la reacción emocional. Pero aquí lo importante es observar que ese miedo que nos genera es porque realmente y probablemente esas experiencias todavía no suceden. Esas ideas que empiezan a surgir y que nos empiezan a generar ese temor, probablemente ni sucedan o no han sucedido en este momento. Entonces las estamos amplificando, ya las estamos viviendo por adelantando y las estamos dando por hecho. Exacto, nos vamos creando historias y creyendo en esas historias. Entonces obviamente se vuelve un tormento. Y ese tormento es como decir, tenerle miedo al mismo miedo. Porque entre más tratamos de desmenuzarlo, desglosarlo o como quien dice enfrentarlo, pues a veces al enfrentarlo tal vez no tengamos la claridad suficiente o el ánimo tan estable como para precisamente encontrar el punto de partida o la raíz y disolverlo. Y a veces simplemente lo vamos a estar alimentando de más miedo o de más enojo. Hay momentos en los que ese mismo temor lo único que hace en nosotros es reaccionar con desesperación, con ira, con enojo hacia nosotros mismos, y eso realmente no lo resuelve. Lo que hace es darle la vuelta para volver al punto inicial, seguir el camino de este círculo del miedo. Así es, porque se vuelve algo vicioso, porque no lo resolvemos. Realmente lo único que estamos haciendo es ir cambiando del enojo a la ira, y como no se resuelve se vuelve odio, y como no lo resolví se queda en el sufrimiento y se vuelve a cerrar el ciclo, ¿no? Volvemos al punto Exacto. del miedo, y por eso es importante observarnos, escucharnos, sentir nuestro corazón y realmente preguntarnos a qué realmente le tienes miedo. Y cuando realmente nos demos esa oportunidad de ir a lo profundo de nuestro corazón y poderlo escuchar, porque lo hemos también platicado en otros momentos, en donde nos da miedo ir a lo profundo de nuestro interior, con la idea de que vamos a encontrar algo que no nos gusta. ¿Qué vamos a descubrir?
pues simplemente es la verdad de nuestro corazón. Exactamente. Y volver a recordar que dentro de nuestro corazón está esa chispa divina que nos hace únicos, que nos hace recordar, pues obviamente, los seres grandiosos y completos que somos, o en esa luz o en ese amor, como cada quien pudiera definir esa parte divina, plena de nosotros. Y ahí es donde, tal y como lo dice Alma, obviamente es la otra opción. Cuando empezamos a reenfocar nuestra atención, nuestras fuerzas, y elegimos un camino diferente, es porque transformamos este círculo vicioso en un círculo virtuoso, en donde todas las emociones que construyen todo lo que llamamos positivo también existen, y que también han sido impregnadas en cada una de nuestras experiencias. Sin embargo, a veces pensamos que tienen más carga negativa las vivencias que positiva. Y aquí es donde tenemos que fungir como esa balanza, y después de esa balanza empezar a descubrir cuántas oportunidades de vivencias más sanas, más puras, más livianas, realmente también hemos coleccionado. Y todo eso también es una gran fuerza. Porque obviamente si nos preguntarás, bueno, ¿cómo transformo el miedo en algo positivo, en una experiencia amorosa? Pues simplemente reconocer que sí está el otro camino, que está el camino del amor, donde puedes transformarlo en luz, en paz, en felicidad, en sabiduría, porque todos tenemos esa sabiduría dentro de nosotros para podernos guiar e inspirar. Simplemente es hacer una pausa, reflexionar, respirar profundo, tranquilizar nuestros nervios, de entender que realmente es la mente que está magnificando la experiencia o los pensamientos, porque a lo mejor todavía no se está transformando en una experiencia, pero que simplemente podemos elegir en ese momento. Entonces es hacer una pausa, y que en ese momento, cuando tú te sientas con ese temor, no tienes que resolverlo justo ahí o justo en ese momento. Por eso es bien importante. A veces hemos escuchado también todos que inclusive el miedo puede ser una herramienta eficaz para despertar a algo mejor. Sin embargo, si tomáramos ese punto de partida, no dejaríamos de estar en ese punto de referencia, el miedo. Cuando optamos por empezar a observar desde otro enfoque cada una de las situaciones, detenernos, tal vez, como quien dice, guardar un poco de silencio, pero no es el silencio únicamente de tu propia voz, sino ese silencio mental en donde tratas de observar y ver claramente cada uno de los puntos, de las aristas de esta situación, vas a empezar a encontrar áreas de oportunidad. Y ahí es donde grandes cualidades, hasta como el sentido común, el sentido del humor, la alegría, la sonrisa, darte una pausa, el descanso, la relajación, empiezan a ser parte de esta misma fuerza positiva que te construye. Este camino del amor tiene mucho más vertientes que el camino anterior. Ahí es donde necesitamos prestar mucho más atención, porque a pesar de que una parte de la mente creyera que no existe o que está muy lejano, otra parte muy importante de ti, que es tu interior, sigue creyendo y teniendo fe que ese camino virtuoso continúa dentro de ti. Eso no significa que estuviera prohibido sentir miedo, claro, ¿no? O que no lo puedas vivir. Yo creo que es observarse y sentirse que está el temor, y obviamente poder elegir cambiarlo. Y yo creo que ahí es donde queremos llegar al punto, que qué pasaría si fuéramos a lo más profundo de estas experiencias y poder entender que si las experiencias, o podernos dar la oportunidad de observar que si las experiencias son neutras y que realmente nosotros le anteponemos la emoción o el sentimiento, pues sería una gran oportunidad de poder elegir en el cómo querer vivir esa experiencia. Porque probablemente nos podrían preguntar, bueno, es que yo no elegí vivir esto, o por qué se me presentó esta persona, esta situación. Más allá de poder desmenuzar ese punto, simplemente hoy te diríamos, esa experiencia que se presenta, tú puedes elegir
qué emoción y qué sentimiento darle. Y ahí es donde pareciera que, entrecomillado, nos podemos adelantar a la experiencia, porque yo estoy eligiendo vivir esta experiencia en luz, en paz, en amor, en armonía, aunque todavía no llegue, ¿no? Exactamente. Ahí es donde justo llegamos a ese punto neutral dentro de ti. Sea orgánico, sea metafísico, sea espiritual o emocional, digamos que todo se centra en tu centro justo de discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Pongámoslo más fácil. Es esa gran capacidad de decidir sobre ti. Es donde ejercemos nuestro libre albedrío. Y ahí es donde precisamente cuando tú observas la situación antes de la reacción, ahí es donde tú puedes definir: hoy elijo sentirme de este modo, hoy elijo brindar esta opción, hoy elijo opinar de esta manera, hoy elijo comportarme de esta otra forma. Ahí es donde tú tienes el dominio de tu propia experiencia, de la más personal. Es donde tomas las riendas de tu vida y empiezas a redefinir, aunque te haya tomado tiempo llegar a ese punto. Simplemente todo momento es el momento perfecto, el momento ideal para que tú puedas reelegir o redireccionar toda esta fuerza. Porque a fin de cuentas, cuando vivimos la experiencia es donde la mente, tiempo después, si realmente lo observáramos, realmente nos cuestionamos las experiencias, porque es tiempo después cuando la mente empieza a analizar, a pensar, a desmenuzar lo que vivió, y ahí es donde empieza a cuestionar. Pero es nuestra mente la que va definiendo la experiencia. Por eso es muy importante el saber cómo está enfocada nuestra mente. No significa que tenga el control, pero es saber nosotros conducir esos pensamientos y que vayan acorde a los pensamientos. Probablemente viviste la experiencia y no te gustó, pero tú tienes tu poder y tu fuerza de poder elegir y transformarlo. Eso no significa que estemos cambiando el sentimiento o la emoción de la experiencia o de la otra persona, ¿no? No podemos influir en sus decisiones y en su forma de pensar, pero sí está en ti, en el cómo quieres vivirlo, pensarlo y sentirlo. Y ahí es donde tú le vas a dar un giro en la experiencia, porque estás tomando el aprendizaje, lo estás transformando en algo positivo y constructivo para ti, y no vas a permitir entonces que el pensamiento o como se haya dado la experiencia te determine, te califique. Exactamente. Justo como dice Alma, eres parte, o más bien, cada experiencia es parte de ti, es parte de tu todo. Tú como esa forma que abraza cada uno de los momentos de tu vida. Es importante que la dirijas desde el centro. Ese centro es el punto de balance, es el equilibrio. Y nada ni nadie puede sacarte de ese centro a menos que tú lo elijas. Tú eres quien determina cada una de las expresiones de tu vida. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tienes todas las capacidades para crear, para construir o para hacer todo lo contrario. Y aún así, en todo momento, siempre tienes la oportunidad de que a través de ese medidor que son tus emociones, puedas darte cuenta cómo tu camino de vida siempre puede ir para mejor. Y por otro lado, si eligiéramos vivir la experiencia, llamémosle en el amor, eso no significa que no tenga también su experiencia, que pareciera que no vamos a vivir, que no vamos a sentir y que todo va a ser como muy aburrido, cuando en realidad elegir vivir la experiencia de una forma amorosa, o que podemos aprender de una forma suave y sutil, pues precisamente se puede dar de esa forma ligera, y que no necesariamente tenemos que llegar al punto del dolor y del sufrimiento para aprender. Podemos aprender de una forma fácil, suave, gentil y generosa, y también va a tener su toque fantástico, grandioso y maravilloso, y por supuesto que también vamos a aprender. Sí, es darnos cuenta que, aunque cualquiera de los dos caminos te ofrece distintas formas, tal vez hoy el que te estamos subrayando pueda ser tan profundo, en donde puedas alcanzar tantas realizaciones más allá de tu propia imaginación.
Simplemente es también que te comprendas y observes que cuando surja el temor, se haga presente el miedo, pues es volver a conectar contigo misma, contigo mismo, que mucho hemos hablado, que es simplemente sentirte conectado con Dios, con los ángeles, con tu alma, con tu corazón, con tu ser interior, y vuelvas a recordar en lo profundo de ti quién eres, que eres un ser grandioso, completo, que simplemente elijas o repitas que elijo transformar esta experiencia de miedo que me hace sentir miedo en alegría, en luz, en paz y en amor. Y todo el momento hacer consciente ese decreto o esa afirmación, y no con el temor de pensar de que el no haberlo hecho o dicho te vuelva a conectar con el temor. Simplemente es volvernos a recordar en esa esencia de quiénes somos, ¿no? Y volver a recordar que en nuestro camino siempre está presente el amor. Es hacerlo habitual. Y conforme lo fortaleces, tu mente también se acostumbrará. Tu cuerpo se acostumbrará, toda tu forma de expresión se acostumbrará, porque va a reflejar justamente lo que tú eliges ser, hacer, sentir, inclusive tener. Ahí es donde puedes encontrar todas esas manifestaciones, pero partiendo de algo que realmente se relacione contigo. Y vuelvo a la idea, no es convencer a los demás, sino es tú empezarte a creértelo en ti, que es posible para ti y que tú de todos modos, a pesar de cómo se están dando las cosas, tú eliges vivirlo en amor, en luz o en paz. Hemos llegado al final de este episodio. Te agradecemos tu tiempo, esos minutos que nos has dedicado. Ya sabes, nos puedes escuchar en todas las plataformas de podcast. Puedes bajar precisamente este programa para que te acompañemos donde quiera que vayas y lo puedas compartir también con quien tú elijas. También te invitamos a que visites nuestra página maestriadelser.com y conozcas todas las actividades que tenemos para ti. Te agradecemos tus likes, el que compartas nuestra labor, el que visites y te suscribas en todas nuestras redes sociales, principalmente también en nuestro canal de YouTube, Maestría del Ser, Edgar y Alma, y nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerda, lo más importante es que en tu camino siempre encuentres tu bienestar. Luz de sanación, donde le damos voz a tu interior.